movimiento nacionalista Orden, una organización que ha venido sumando seguidores por su ideario basado en valores y en la educación ciudadana. Para hacer un preámbulo vamos a leer una pequeña nota de nuestro equipo de producción. Los valores son nuestras reglas de conducta, determinan nuestras actitudes y nos motivan para comportarnos de acuerdo con aquello que consideramos correcto. No podemos educar en valores ni como padres ni como formadores si nosotros los desconocemos y peor aún si no los practicamos. Así que el primer paso siempre será aprender e incorporar en nuestra vida los valores que queremos inculcar a las nuevas generaciones, conscientes de la importancia de ser coherentes, viviendo según tales valores, practicándolos, pues de poco o nada servirá decir a los niños y jóvenes que actúen de determinada forma si nosotros actuamos de otra. No solo los padres y maestros, los medios de comunicación, los gobernantes, la sociedad en general, deben participar en la educación en valores de todos para que sean en el futuro buenos obreros, técnicos, profesionales o empresarios, buenos vecinos, buenos ciudadanos. Es llevar a la práctica las enseñanzas de la filosofía moral, la política en su mejor sentido y el derecho, colaborando en la formación de una cultura pluralista, democrática y solidaria. Educar en valores hoy es formar ciudadanos auténticos que sepan asumir conscientemente los retos de la vida moderna y puedan comprometerse en la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, equitativo e intercultural. Vamos a cumplir unos compromisos de la emisora. Ya volvemos con más. Ya tenemos en el estudio a Nelson Ramírez, vocero del movimiento nacionalista Orden, con un ideal del bien nacional basado en la reserva moral de los venezolanos. Bienvenido, Nelson, a Gestión Ciudadana. Buenas tardes, Graciela. Muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad para, demostrar los planteamientos en materia educativa que tiene el movimiento nacionalista Orden. Sí, así es. Tú escribiste un artículo donde recalcas la importancia y de que es imperativo volcar esfuerzos en la educación de los ciudadanos. Efectivamente, estamos convencidos desde el movimiento nacionalista Orden que el camino verdadero para desarrollar al país y para salir de este hecatombe indudablemente es la educación. No podemos pretender tener un país desarrollado, un país con gente sana y vigorosa si no comenzamos por el tema educativo. Y es justamente el tema educativo que ha estado ausente en toda la agenda política en Venezuela durante 6 décadas. Ok, Nelson, el movimiento que tú representas, ¿qué le ofrece a la ciudadanía? Mira, el movimiento nacionalista Orden le ofrece a la ciudadanía, le ofrece a los venezolanos, le ofrece a Venezuela un nuevo pensamiento, está ofreciendo un nuevo paradigma que resalta los valores de la ciudadanía, de la venezolanidad, de nuestra historia, y que lo manifestamos y lo expresamos a través de nuestro plan de nación en el primer fundamento de en particular, con la educación. ¿Sería cuál? ¿Cuáles serían esos valores, esos principios que ustedes...? Mira, muy importante, para responderte a eso, Graciela, nosotros tenemos que tener en consideración que la educación no es solamente recibir conocimientos de determinada área del saber. ¿Ven? Okay. La educación radica en elementos mucho más profundos que caracterizan el elemento civilizacional de cualquier cultura. ¿Ven? De tal manera que a través de estos elementos civilizacionales los países se proyectan a la posteridad. Pero tenemos que escudriñar más a fondo cuáles son esos valores. Nosotros en nuestro planteamiento del Plan Nacional, como forma para rescatar el país, planteamos algunos elementos muy importantes, tales como la educación moral y cívica. ¿Ven? La educación moral y cívica ha sido también muy apartada del esquema cotidiano en Venezuela y jamás nombrado por los actores tradicionales en la política. Del mismo modo planteamos la búsqueda de la excelencia, tenemos la búsqueda de la excelencia porque ya basta de que Venezuela se esté conformando con lo poco, ya basta de que Venezuela se esté conformando con lo pobre. Nosotros estamos convencidos que tenemos un gran potencial en los ciudadanos para poder desarrollar al país, pero no lo podemos lograr si no buscamos la excelencia. Del mismo modo tenemos otro de los principios que estamos planteando en nuestro plan de nación, la responsabilidad en los actos, el arraigo a la familia y, entre otras cosas, alta capacidad intelectual.
Si me permites, quiero definir estos 4 Sí, elementos cómo no. rápidamente. Sí. En cuanto a la educación moral y cívica, el venezolano debe tener pleno conocimiento y respeto de las leyes y normas de convivencia que rigen a la sociedad venezolana. Asimismo, a nivel moral, debe fecundar las buenas costumbres que han caracterizado a los venezolanos, con miras a recuperar y promover una convivencia saludable para la sociedad actual y las próximas generaciones. ¿Qué nos dice esto en resumidas cuentas? Bueno, que parte de esa convivencia viene por el respeto de unos valores comunes que nos identifican, ¿bien? Y bueno, esto va a ser el pie que va a dar, o mejor dicho, disculpen, esto va a dar pie a que se concatene con los demás elementos. Por ejemplo, buscador de la excelencia. Para crear una sociedad meritocrática es necesario que a todo niño, adolescente, joven y adulto se le instruya sobre la búsqueda e importancia de la excelencia en todo lo que realice de manera académica o laboral, enfatizando los beneficios que tanto materiales como espirituales se pueden alcanzar como producto de ella y como consecuencia de este factor, encaminándolo al abandono de doctrinas igualitaristas que solo buscan promover el resentimiento, el odio, la venganza, la incompetencia y la vagabundería. Claro, ahí le dan ustedes mucha importancia a lo que es la meritocracia. De que Totalmente. quiero hacer una pausa porque me llama mucho la atención entre sus fundamentos que ustedes también se basan mucho en el ideal de Arturo Uslar Pietri y de Renio Tolina, ¿no? Tengo Sí, entendido. efectivamente. Nosotros, como nacionalistas venezolanos, construyendo nuestro ideario en función a arquetipos nacionales, Sí. buscamos como referente a estos dos personajes que han sido muy importantes en nuestra historia, ¿no? Y que fungen como un elemento no solamente unificador de nuestra cultura, sino como referentes en la construcción de un ideario propio. Tal es el caso, como me lo dices, de Uslar Pietri. Uslar Pietri nos decía, entre otras cosas, bueno, la siembra del petróleo. ¿Qué quería decir esto? Sí, venía ya alertando. Exactamente, en resumidas cuentas, mira, tenemos que trabajar, no podemos quedarnos dependiendo exclusivamente de la extracción y venta del petróleo. Y tantos años después seguimos anclados en lo mismo porque no avanzamos. Y seguimos en el mismo esquema, ¿no? Sí. Que nos decía Renio Tolina, como otro de nuestros referentes. Mira, el gran problema que tiene Venezuela es espiritual y es de autoestima colectiva. Y bueno, qué mejor remedio que levantar esa autoestima y esa autoestima colectiva que a través de la educación, en la búsqueda de estos principios, en el rescate o el reencuentro de estos principios. Y además de que un país sale adelante trabajando. Efectivamente, ese es el único factor que va a dar la verdadera riqueza. Durante muchísimos años, y eso también lo planteamos en nuestro plan de nación, sobre todo en la parte de educación, se nos ha vendido la idea que por tener materias primas ya somos ricos. Eso es totalmente falso, eso es totalmente... Sí, más bien nos ha ocasionado un gran daño. Sí, más bien En nos la ha atrofiado cultura, sí. como sociedad, porque el verdadero motor de la riqueza es el elemento de la labor y del trabajo. De tal manera que transformar las materias primas para dejar productos acabados que dejen un rendimiento no solamente en el trabajo, sino en la competencia en el mercado es lo que va a generar la verdadera riqueza de Venezuela y en la verdadera prosperidad de los ciudadanos. Sí. Nelson, ¿cómo crees tú que se pudiese, enmarcado en el plan que ustedes plantean, valga la redundancia, cuál sería el foco para que de verdad se diera en Venezuela un nuevo orden ciudadano? Mira, en principio el establecimiento, como lo dije en un principio, un nuevo paradigma acompañado de nuevos actores, como bien lo dijiste en la lectura de los valores cívicos, mira, que prediquen con el ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos, digamos, decir una cosa y hacer otra, porque no tendríamos la autoridad moral para exigir el mismo comportamiento de los ciudadanos. De tal manera que la gran labor que tienen los nuevos actores políticos, en este caso el Movimiento Nacionalista de Orden, es ser consecuente con su sistema de pensamiento para que el ciudadano vea reflejo de autoridad moral en estos actos. Ustedes ya son una organización política. Correcto. No son todavía partido. No, todavía no estamos constituidos como partido. Pero han tenido buena acogida y cada vez más venezolanos están siguiendo las filas de esta nueva organización. Efectivamente, estamos calando en el ideario colectivo en virtud de que nosotros entendemos las circunstancias de nuestra época y estamos construyendo un ideario que obedece a nuestras particularidades históricas y sociales. De tal manera que esto poco a poco las personas, los ciudadanos se han dado cuenta de esta gran verdad y se han plegado a la idea del movimiento. Sí, bueno, es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso vamos a seguir conociendo sobre lo que es orden y le recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerla al 0426-105-4155 para que participen en el programa de hoy. Ya volvemos. Publicidad.
Seguimos con nuestro invitado de hoy, Nelson Ramírez, vocero de Orden. Nelson, quedamos pendientes con dos de los fundamentos teóricos del Plan Nacional de Orden en materia de educación. Sí, efectivamente, Graciela, habíamos quedado en esos fundamentos teóricos en dos rasgos cualitativos y hay dos más de vital importancia entre todos los que se están planteando, pero digamos a los efectos de lo que hoy nos compete, dos apartados muy importantes, tales como responsabilidad en los actos y la alta capacidad intelectual que busca desarrollar el Plan de Nación en materia educativa. En cuanto al responsable de sus actos, nosotros nos referimos a que cada ciudadano tiene que tener conciencia de que cada uno de sus actos genera una consecuencia para él y para lo que los rodean, pudiendo ser esta positiva o negativa, pero de cualquier manera debiendo responder con gallardía y serenidad ante estas. Se debe, por tanto, a nivel educativo, cultivar la responsabilidad como un valor esencial dentro de la sociedad venezolana, con miras a corregir la evasión de compromisos que desde las caducas élites políticas se ha inculcado, siendo esto el primer paso para la construcción de un sistema equilibrado. Nosotros durante décadas hemos tenido la irresponsabilidad como un valor. Aquí nadie tiene la responsabilidad de nada, aquí nadie sabe nada y eso tiene que acabar a través de, inculcar estos valores en todo el sistema educativo en Venezuela. Y por otra parte, la alta capacidad intelectual que busca desarrollar el Plan de Nación como propuesta del movimiento nacionalista consiste en lo siguiente: una población con alto nivel es símbolo de una nación sana que asegura su desarrollo y prosperidad a largo plazo. Por tanto, el venezolano, al gozar de una alta capacidad intelectual a nivel general, le permitirá, en primer lugar, reconocer sus deberes y sus derechos con su familia y con su nación, y tomar decisiones acertadas y realizar elecciones racionales para resolver los problemas del día a día. Fíjense la importancia de poder tomar decisiones racionales, poder elegir de manera racional para que, el día a día, la cotidianidad y demás aspectos de nuestra existencia, pues no se vean entorpecidas como en la práctica se han visto entorpecidas durante los últimos años en nuestro país. Claro, de allí la importancia de que un pueblo esté educado y bien formado. Sí, efectivamente, y quiero hacer una acotación muy importante porque cité los rasgos cualitativos del Plan de Nación en materia educativa. Porque como te dije en un principio, Graciela, la educación no es solamente la parte cognitiva, sí, está la parte 100%, formal. Es la parte de valores. En la familia. En la familia, también sí. lo destacamos en el Plan de Nación, y la familia funge un rol fundamental porque a través de la familia es que te enseñan desde niño cómo lograr evitar los vicios, los excesos y las barbaries. ¿Bien? Claro. Y de ahí desprende lo que es la búsqueda de la virtud, que es el equilibrio humano entre la pasión y la razón. Claro, y para tener una mejor convivencia. En efecto. Que nos permita tener unas mejores relaciones en todos los ámbitos de la vida. Correcto. Sí, Nelson, de allí, quiero enfocarme en la importancia de un sistema educativo de calidad con bases en la libertad, que las personas y todos los ciudadanos de nuestro país, desde que están pequeños, además de la familia, a través del sistema educativo, se puedan formar estos valores. ¿Qué plantea Orden en este sentido? Mira, Graciela, partiendo de la premisa de que no somos iguales por diferentes causas, por aptitudes, por méritos, etcétera, etcétera, nosotros radicamos el tema educativo en función a los méritos y en función a las capacidades de cada persona. De tal manera que en la diversidad y la multiplicidad de estos elementos se encuentra el desarrollo del país. ¿Bien? Y a esto va orientado el tema de la calidad. Es imposible que podamos lograr un desarrollo si pretendemos igualarnos en capacidades y aptitudes, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades y las mismas actitudes o los mismos talentos o vocaciones para determinados oficios o carreras. Uh-huh. De tal manera que el esfuerzo educativo tiene que estar volcado hacia la calidad. ¿Cómo? Descubriendo en cada venezolano o descubriendo en cada niño la capacidad y potencial propia de ese niño para desarrollarla para su futuro personal y para el desarrollo del país. Sí, conversábamos fuera del aire de que en materia educativa el gobierno había anunciado unos cambios en el pensum de estudio. Y luego que llegó el nuevo ministro de Educación, Elías Agua, echaron para atrás eso y parece que quedó como allí. No se sabe qué va a pasar con ese nuevo pensum. Mira, no ha quedado ahí.
ha quedado ahí lastimosamente para los venezolanos que tendemos a olvidar todo rapidísimo. El régimen quiere cambiar el pensum de educación, reduciendo materias de vital importancia como las matemáticas, la química, la biología, etcétera, etcétera, justamente para menguar la capacidad mental de los venezolanos, y teniendo una población menguada mentalmente, tienen el caldo de cultivo perfecto para gobernar, o mejor dicho, para someter. De tal manera que el punto de la libertad radica en un excelente sistema educativo que permitirá al venezolano tomar conciencia de sí y para sí en su entorno, y bueno, responder, como lo dije en un principio, de manera responsable ante las circunstancias del momento. Sí, por cierto, aquí un oyente nos regala una frase muy bonita con respecto a la libertad, y dice: la libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. Una frase de George Washington. Bueno, y muy oportuna. Totalmente. Para el tema que estamos conversando. Bueno, ya casi llegamos al final de Gestión Ciudadana. Nelson, no quisiera terminar el programa sin que antes pudieras dar un mensaje a todos los ciudadanos, y de qué forma ve Orden, cómo se debe manejar la situación tan delicada que estamos viviendo en el país, siempre enmarcados en lo que es la Constitución. Mira, en primer lugar, es ver la realidad tal como se nos presenta. Queremos huir de la situación, huir de la realidad, refugiándonos en, consuelos metafísicos que en la práctica y en la realidad no van a dar los resultados esperados. La gran labor que tienen todos los ciudadanos es asumir su rol como ciudadano, atendiendo a los momentos históricos del momento, y bueno, eso ya, a partir de que eso sea un sentir colectivo, gregario, pues dará los cambios que estamos esperando los venezolanos. Sí, Nelson, si puedes dar tus coordenadas para que las personas quienes nos están escuchando quieran conocer más acerca de Orden. Sí, para todos los oyentes que nos sintonizan para el momento, si quieren saber más de nuestro planteamiento en educación y el plan de nación que tenemos, pueden visitar nuestra página web ordenvenezuela.org. Ahí está nuestro plan de nación. Pueden también seguir nuestra página Facebook, Orden Movimiento Nacionalista, nuestro canal YouTube, Orden Movimiento Nacionalista, nuestra cuenta Twitter, @ordenvenezuela, del mismo modo en Instagram. Bueno, Nelson, muchas gracias por haber estado con nosotros en Gestión Ciudadana. Bueno, Graciela, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de producción por invitarnos y permitir, expresar los planteamientos que tiene el movimiento en materia educativa. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que si tienen sugerencias, reportes de su comunidad, comentarios, o les interesa algún tema en particular para tratar en los próximos programas, no duden en escribir al correo buzonciudadanofm@